hacemos sin pensar hasta que algo no nos impide. Buenas tardes, hoy vamos a hablar de los síndromes pleurales, que son un conjunto de afecciones que pueden causar dolor, dificultad para respirar y hasta poner en riesgo la vida si no se va a detectar a tiempo. ¿Sabías que la pleura es una capa fina que va a recubrir nuestros pulmones y que ésta puede llenarse de líquido, inflamarse o incluso colapsar el pulmón? Vamos a explicarte de manera clara y rápida y sencilla todo lo que necesitas saber sobre estos trastornos. Ya sea si eres un estudiante de medicina, profesional de la salud o simplemente quieres aprender más sobre cómo funciona nuestro cuerpo, quédate con nosotros para poder entender cómo funcionan estos trastornos. Para entender los síndromes pleurales, primero debemos conocer brevemente la anatomía y cómo funcionan los pulmones y esta pleura. Los pulmones van a ser estos dos órganos esponjosos que van a ser ubicados en el tórax y su función principal va a ser el intercambio de gases, que es decir que van a llevar oxígeno a la sangre y eliminar el dióxido de carbono. Este proceso lo van a hacer mediante los alvéolos pulmonares, que son pequeños sacos de aire rodeados de capilares sanguíneos. Cuando inhalamos, los pulmones se van a expandir y captan el oxígeno, mientras cuando exhalamos, estos van a ir eliminando el dióxido de carbono. Ahora, vamos a hablar de la pleura. Brevemente, la pleura va a ser una membrana delgada y flexible que va a recubrir estos pulmones y a la vez la parte interna del tórax. Se van a dividir en pleura visceral y pleura parietal. La visceral siendo pegada directamente al pulmón y la parietal pues pegada a la pared del tórax. Entre ambas capas va a haber una pequeña cantidad de líquido pleural que va a interactuar como un lubricante. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Permitir que los pulmones se expandan sin fricción o sin ataduras. Pero cuando esta membrana se va a inflamar o se llena de líquido o incluso se rompe, van a aparecer estos síndromes pleurales. Y para entender estos síndromes pleurales vamos a ver cómo estos de aquí van a afectar al funcionamiento del pulmón. Ya, una vez tenemos que esta membrana serosa de doble capa, que es la pleura parietal y visceral, van a recurrir cuando hay una función de lubricar y esta va a estar obstruida ya sea por cualquier motivo como una rotura o una infección. Estas patologías pleurales pueden comprometer la ventilación y generar síntomas graves. Dentro de ellas van a destacar el derrame pleural, el hemotórax y el neumotórax, que eso va a ser lo que vamos a hablar el día de hoy. Comenzando así con el derrame pleural. El derrame pleural va a ser la acumulación excesiva de líquido en la cavidad pleural. Este se va a producir cuando hay un desequilibrio entre la producción y reabsorción del líquido pleural. Lo que quiere decir esto que va a provocar una compresión del pulmón y la dificultad para que este pulmón pueda expandirse. ¿Cuáles son estas causas del derrame pleural? Pues, primero va a ser que va a originarse por diversas razones. Entre ellas va a ser una, por el aumento de la presión hidrostática, como en una insuficiencia cardíaca congestiva. Dos, con la disminución de la presión oncótica, ya sea en la cirrosis hepática o en el síndrome nefrótico. O también puede ser por la inflamación de la pleura, como la neumonía o la tuberculosis. Y también puede darse por la obstrucción del drenaje linfático, ya sea debido a un cáncer o una metástasis pleural. Y la más común, que va a ser por traumatismos torácicos que pueden generar este tipo de sangrado dentro de la cavidad pleural. Ahora vamos a conocer los tipos de líquido pleural que pueden encontrarse y tenemos al transudado, al exudado, al empiema y al quilotórax. Cada uno hablando primero del transudado y el exudado, que van a ser transudado un líquido seroso claro con bajo contenido proteico que va a indicar los problemas sistémicos como una insuficiencia cardíaca, cirrosis o enfermedad renal. Mientras que el exudado es un líquido con mayor densidad, proteínas y células inflamatorias, lo que nos va a sugerir una infección, cáncer o un tromboembolismo pulmonar o también enfermedades autoinmunes. El empiema, por su parte, pues va a ser esta acumulación de pus en la cavidad pleural, que va a ser el resultado de infecciones bacterianas mucho más graves. Y el quilotórax, pues va a ser la presencia de linfa, generalmente por lesiones en el conducto torácico. Y el hemotórax, pues ya lo vamos a ver brevemente en un apartado individual. Las manifestaciones clínicas de estos derrames pleurales van a ser una disnea progresiva por la compresión pulmonar, el dolor torácico pleurético que se va a intensificar cuando nosotros respiremos y cuando esta respiración sea más profunda, una matidez,
a la percusión y también así esta disminución de ruidos respiratorios de la zona afectada. Y para hablar del diagnóstico y el tratamiento, el diagnóstico va a ser una radiografía de tórax o también puede ser una ecografía pleural para identificar cuánto va a ser la cantidad de líquido en este espacio. Y como tratamiento también va a ser una toracocentesis, que va a ser un procedimiento pues, para poder así extraer este líquido pleural y poder analizarlo. Y también va a haber un tratamiento pues, dirigido a la causa, que va a ser un drenaje pleural si el volumen va a ser muy significativo, los antibióticos si es que se presenta un caso de infección, una pleurodesis, que es en derrames malignos, que son por inyectado de sustancias para sellar en sí esta cavidad pleural. Ahora vamos a hablar del hemotórax. Cuando hablamos del hemotórax, nos vamos a decir que esta va a ser una condición que se acumula sangre. Entonces va a haber sangre en la cavidad pleural y lo que puede ocasionar un colapso pulmonar y alteraciones hemodinámicas graves. Esto se va a considerar una urgencia médica que va a requerir el drenaje inmediato. ¿Por qué? Porque hay las causas que van a ser traumatismo, cirugías, roturas o tumores. El traumatismo, que va a ser la causa más común, que va a ser pueden ser cerrados o penetrantes como fracturas costales o heridas por arma blanca o de fuego. Las cirugías torácicas, que pueden afectar a los vasos sanguíneos en una mala práctica, o la ruptura de un aneurisma aórtico en que da un sangrado hacia la cavidad pleural. Ahora, se van a clasificar un hemotórax leve, un hemotórax moderado y un hemotórax masivo. Este hemotórax va a ser cuando es menor a 300 ml de sangre, pues va a resolverse de manera espontánea y por eso se lo clasifica como leve. Cuando va de 300 a 1000 ml va a requerir ya un drenaje con tubo torácico. Y cuando es superior a los 1000 ml de sangre, pues va a causar un shock hipovolémico y eso se necesita una cirugía urgente y una intervención urgente de los médicos. Las manifestaciones clínicas pues van a ser el dolor torácico, la dificultad para respirar, porque va a haber un colapso pulmonar, también va a haber una palidez, signos de hipovolemia, que es hipotensión y taquicardia, y una percusión mate, y va a haber una ausencia de ruidos respiratorios donde sea el lado afectado. El diagnóstico y el tratamiento vamos a tener que se va a utilizar la RX, la radiografía de tórax, para poder visualizar la acumulación de la sangre, un drenaje torácico con una sonda para evacuar la sangre y permitir así ya la correcta expansión pulmonar, la reposición de volumen sanguíneo en casos severos con transfusión o la toracotomía en emergencia si el sangrado va a ser persistente o hay inestabilidad hemodinámica. Ahora vamos a hablar del neumotórax, que es la presencia anormal de aire en la cavidad pleural que va a provocar colapso parcial o total del pulmón. Este neumotórax va a tener tipos, vamos a tener el neumotórax espontáneo, el neumotórax traumático, el neumotórax extensión, entre otros. Estos de aquí van a ser clasificados mediante también sus manifestaciones clínicas, debido a que cada uno de estos van a ser abordados de forma diferente. En la etiología y la patogénesis, si una causa o lesión obvia, va a ser un neumotórax espontáneo, no va a haber una causa o lesión obvia. Cuando es un neumotórax traumático, va a ser cuando hay una lesión torácica o en las vías respiratorias grandes. Y cuando es atención, van a hacer que va a haber un aumento de la presión al interior de la cavidad pleural. Hablando cada uno de ellos, vamos a tener el neumotórax espontáneo, que su causa va a ser la ruptura de una vesícula o una polla llena de aire en la superficie del pulmón. El aire atmosférico de las vías respiratorias entra a la cavidad pleural y la presión alveolar mayor que a la pleural. Y esta porción afectada del pulmón se va a colapsar como resultado de su propio retroceso. Entonces de aquí se va a clasificar en primario y secundario, siendo el primario que se va a presentar en personas saludables con vesículas en la parte superior del pulmón y que va a ser mayor frecuente en varones de 10 a 30 años y que van a ser por lo general altos, ya que debido a que esta presión pleural va a ser superior al fondo si es mayor a crear vesículas. Y esto también va a relacionarse mucho con el tabaquismo. El secundario, pues ya es cuando ya tenían una enfermedad pulmonar subyacente, se relaciona con el atrapamiento de gases, ya sea por asma, tuberculosis, fibrosis quística, sarcoidosis o enfermedades pleurales metástasis. Y la causa más frecuente pues va a ser el conocido enfisema. El catamenial va a ser se relaciona con el ciclo menstrual y va a presentarse en mujeres de 30 a 40 años de edad con antecedentes de endometriosis, que va a afectar al pulmón derecho y se va a desarrollar alrededor de 72 horas que siguen el inicio de la menstruación.
El aire puede acceder a la cavidad peritoneal durante la menstruación y después entrar a la cavidad pleural a través de un defecto diafragmático. El neumotórax traumático va a estar ocasionado por lesiones penetrantes contusas y causas más frecuentes son las costillas fracturadas o dislocadas que van a penetrar esta pleura, ya sea una fractura tráquea o también de bronquios mayores. Puede ser abierto, cerrado o iatrogénico. Abierto, que es un trauma penetrante al tórax; cerrado, que puede ser por un golpe o un choque; y iatrogénico, que van a ser por estos procedimientos invasivos a nivel torácico. Los procedimientos médicos van a ser una aspiración con una aguja transtorácica, una inserción de la línea central, una intubación, una ventilación con presión positiva o una reanimación cardiopulmonar. En el neumotórax, atención, va a haber una presión intrapleural que va a exceder la presión atmosférica. Esta lesión al tórax o estructuras respiratorias van a permitir que el aire entre al espacio pleural, pero no va a salir de él. ¿Cómo va a suceder? El aire en el espacio pleural va a incrementar la presión intratorácica que causa estatolectasia por compresión del pulmón no afectado. Este desplazamiento del mediastino hacia el lado opuesto del tórax o la compresión de la vena cava va a reducir en sí el retorno venoso al corazón y este gasto cardíaco. Entre las manifestaciones vamos a ver que estas dependen del tamaño y la integridad del pulmón subyacente. Va a haber un neumotórax espontáneo, que ya sea un dolor torácico epilateral o aumento de la velocidad respiratoria. Y en este de aquí vamos a ver un tratamiento diagnóstico de confirmación, pues vamos a hacer una radiografía o una TC que van a confirmar. Y va a haber unos efectos de niveles del oxígeno sanguíneo, que ya sea por una oximetría de pulso o análisis de gases sanguíneos. Ahora vamos a hablar ya, pues, para finalizar, de los síndromes cavitarios, que va a ser este conjunto de signos y síntomas asociados a la presencia de cavidades en el parénquima pulmonar, que van a formarse por diferentes procesos patológicos, ya sean por necrosis tisular, infección, inflamación o neoplasias. Las causas principales van a ser unas infecciones, neoplasias y otras causas. Que las infecciosas vamos a tener tuberculosis, una de las principales causas de cavitación pulmonar, donde la necrosis gaseosa puede generar estas cavidades. Una neumonía necrotizante o absceso pulmonar, donde las infecciones de bacterias graves, como las causadas por Staphylococcus aureus o la Klebsiella pneumoniae, que va a producir esta destrucción tisular. Y la micosis pulmonares, que son como la histoplasmosis o el aspergilosis pulmonar crónica. En las neoplasias vamos a tener el cáncer a pulmón, que es especialmente el carcinoma epidermoide, que puede presentar cavitación en el centro del tumor debido a esta necrosis. Y entre las otras causas vamos a tener una vasculitis pulmonar o un infarto pulmonar. Entre las manifestaciones clínicas vamos a tener que va a tener una tos persistente, generalmente con expectoración purulenta en infecciones, hemoptisis en tuberculosis o cáncer, fiebre y malestar general en los cuadros infecciosos, una disnea variable según el tamaño y la ubicación de la cavidad. Y el diagnóstico va a ser por rayos X o tomografía computarizada, cultivos y pruebas microbiológicas y broncoscopía con biopsia, que son estos en casos sospechosos de cáncer o enfermedades granulomatosas. Y el tratamiento, pues, va a aparecer, depende de la causa. En infecciones se emplean antibióticos, antifúngicos prolongados, y en el cáncer el manejo oncológico con cirugía, quimioterapia o radioterapia según el caso. Pues esto ha sido por el video de hoy. Esperamos que hayas aprendido cuáles son en sí estos trastornos pleurales y cómo se abordan cada uno de ellos, debido a que cada uno tiene diferentes tratamientos.